Buenos días, señoritas, señores estudiantes. Gracias por asistir a una clase más de filosofía. ¿Sí? Les habla el licenciado Edison Tenqueño. Bueno, comenzamos, sin antes mencionarles la frase motivadora de esta semana. ¿Sí? Miren, cada mañana, cada mañana tienes dos opciones. Seguir quejándote de la vida y hacer algo para cambiarla. Miren, es algo real. ¿Sí? Todos tenemos dos opciones. Seguirnos quejando o hacer algo para cambiarlo. Pero debemos coger la correcta, hacer algo para cambiar la vida, hacer algo para cambiar lo que estamos pasando. ¿Sí? Miren, si nosotros cogemos la opción correcta de seguir las normas o las reglas que menciona el Ministerio de Salud para este problema que está pasando en el Ecuador, vamos a cambiar no solo la vida de nosotros, sino la vida de todo el país y saldremos adelante. ¿Sí? Pensemos eso, por favor. Comenzamos. Miren, el tema de ahora nos toca ver el pensamiento latinoamericano, ¿sí? Es lo que estamos viendo en esta unidad. Características de su ser y sus hitos e inicios del siglo XXI, ¿sí? El objetivo, caracterizar el pensamiento latinoamericano considerando el ser y el hito a inicios del siglo XXI, ¿sí? Comenzamos. Miren, existe una filosofía latinoamericana eh, podrían plantearse múltiples respuestas, digámoslo así, a esta gran pregunta que si existe una filosofía latinoamericana. Sí, pues están quienes defienden una posición afirmativa al respecto y quienes en el otro lado sostienen una posición intermedia. En todo caso, la pregunta sobre la existencia o no de una filosofía latinoamericana ha sido objeto de debates intensos, posiciones diversas y materias de amplios análisis. ¿Sí? Si bien no existe un consenso general al respecto, puede afirmarse que toda la reflexión sobre la existencia de una filosofía latinoamericana se ha imaginado en una relación conflictiva con la filosofía occidental, en sí, la filosofía europea, ¿sí? Lo cual representa una especie de voz oficial, a partir de la cual se legitiman los discursos denominados como marginales. Eso es lo que menciona. Desde este punto de vista, lamentablemente, nunca se ha discutido la existencia de una filosofía alemana, griega, francesa, entre otros, pues se asume que la filosofía es netamente del mundo que pertenece o de la cultura occidental, se puede decir, en sí, de Europa. Sí, por eso no se discute una filosofía griega, francesa, alemana. No, porque la filosofía nació, digámoslo así, en Europa. ¿Sí? Miren, varios autores, como Aníbal Quijano, Enrique Dussel y entre otros más, coinciden con la posición de que el carácter y tanto que sí, el carácter y el tono que adquirió el pensamiento filosófico latinoamericano a lo largo de estos siglos o de estos años está muy relacionado con el surgimiento del colonialismo y su posterior vinculación hacia el imperialismo, lamentablemente. ¿Sí? como fenómeno, como fenómeno o cambio radical a las relaciones sociales o a escala global. El ámbito y la influencia del colonialismo abarca desde finales del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Miren, en pocas palabras, el colonialismo fue una consecuencia del gran capitalismo que demandaba la ampliación mundial de los mercados y de fuentes de materias primas. ¿Sí? En pocas palabras, se puede decir que nosotros no tenemos una filosofía latinoamericana, lamentablemente. ¿Sí? Que toda esa filosofía trajeron
los grandes imperios, en sí, las colonias, digámoslo así, cuando comenzaron a conquistar acá América. Ellos trajeron su pensamiento desde allá y nosotros, lamentablemente, comenzamos a unificar o quererle hacer nuestro, o buscar una propia de nosotros, ¿sí? Con nuestras propias ideas, ¿sí? Esto podemos ver o comenzó a surgir especialmente en las guerras de liberación, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Miren, lo antes expuesto, se puede decir que el colonialismo representó una ideología que se utilizaba para justificar la expansión colonialista, ¿sí? E imperialista. Eso es lo que pasaba. Las características principales de estas son las siguientes, o la historia, digámoslo así, ¿sí? O las etapas de la historia filosófica de Latinoamérica son las siguientes, ¿sí? La prehispánica, la colonial, las revoluciones independentistas y el famoso, y lo que estamos ahorita en el siglo XX, ¿sí? Estas son la historia de la filosofía latinoamericana. Miren, la etapa prehispánica o precolombina, en la cual no se da un auténtico pensamiento filosófico, sino una actitud prefilosófica vinculada más con la sabiduría o desarrollo mítico, religioso de las culturas más desarrolladas. Sí, la prehispánica, las grandes culturas que teníamos aquí nosotros en América, las grandes culturas, la cultura Valdivia, Machalilla, Chorrera, varias culturas. Sí, ellos tenían su propia filosofía, digámoslo así. La etapa colonial, que está determinada por la presencia de las colonias europeas en América, ¿sí? Desde el año 1492 hasta comienzos del siglo XIX, cuando se producen las emancipaciones políticas en países como el nuestro, ¿sí? En pocas palabras, teníamos una filosofía colonial, digámoslo así, introducida, que venían desde Europa acá a América, ¿sí? La tercera etapa, que es las revoluciones independentistas, ¿sí? A principios del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Hay que destacar que se darían tres subetapas caracterizadas por los intentos emancipadores culturales de las primeras repúblicas, ¿sí? Su posterior fracaso lamentable y el ascenso del pensamiento liberal hasta la hegemonía del pensamiento positivista a principios del siglo XX. Miren, aquí ya comenzamos nosotros a buscar lo que es una filosofía nuestra ya, filosofía de liberación, digámoslo así. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Un pensamiento libertario, es lo que nos buscamos. Y la cuarta etapa que abarca todo el siglo XX y que está caracterizado por las diversas generaciones filosóficas, entre las que destacan las generaciones del año 1900, liderada por Enrique Rodo, la de 1915, sí, José Vázquez, ¿sí? Y José Carlos Mariátegui. Ellos son. Y varios otros filósofos más. ¿Sí? Miren, esta es una filosofía de la liberación encabezada por Enrique Dussel y la posterior crítica de dicha filosofía y el surgimiento de nuevos enfoques del pensamiento y postcolonialidad, ¿sí? Con autores como Raúl Fernet, Betancourt y Bolívar Echeverría. Miren, son grandes filósofos latinoamericanos, ¿sí? Que buscan o que comenzaron a discutir una filosofía latinoamericana. Pero en conclusión, lamentablemente, nosotros no tenemos una filosofía nuestra, digámoslo así, estable de nosotros. Lamentablemente todo nosotros lo copiamos, lo adquirimos de Europa, del mundo de oriental, ¿sí? De allá, lamentablemente. Es lo que hacemos. Así que tendremos que seguir buscando una filosofía latinoamericana, filosofía nuestra, propia, ¿sí? Eso tendríamos que seguir viendo. ¿Ustedes creen que tenemos nuestra propia filosofía aquí en América? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Díganme. Sin nada más que decir, me despido. Sin antes mencionarles que por favor se cuiden, ¿sí? Se cuiden y sigan adelante, por favor. Gracias.